Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a explicar un método más de aproximación de un polinomio que se llama interpolación cuadrática de Lagrange. Entonces, el ejemplo, vamos a dar ahora la parte teórica. Entonces se llama interpolación cuadrática de Lagrange. Entonces, dados los puntos, que los vamos a llamar x sub 0, f de x sub 0, x sub 1, f de x sub 1. Y el otro punto es x sub 2, f de x sub 2. Entonces el polinomio va a tener la siguiente forma. El polinomio va a tener la forma siguiente: f de x igual a sub 0 se multiplica a x menos x sub 1 por x menos x sub 2 más a sub 1 por x menos x sub 0 por x menos x sub 2 más a sub 2 que multiplica a x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Esa es la forma del polinomio. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿cómo vamos a calcular los coeficientes? ¿Cómo se va a calcular este coeficiente a sub 0, a sub 1 y a sub 2? Entonces se calcula con la siguiente fórmula, haciendo el siguiente artificio. Por ejemplo, ¿cómo se encuentran? Hagámonos la pregunta primeramente entonces. ¿Cómo se encuentran los coeficientes? De la siguiente manera. Hacemos, para encontrar a sub 0, vamos a hacer x igual a x sub 0. Vamos a sustituir este valor de x sub 0 en el polinomio. Entonces sería de la siguiente manera. Nos queda así. Si x es igual a x sub 0, pues nos queda que f de x sub 0, pues eso va a ser igual a sub 0 que multiplica a x, pero en vez de x pongo x sub 0 menos x sub 1 por x sub 0 menos x sub 2 más a sub 1 que multiplica a x, pero en vez de x voy a poner x sub 0 menos x sub 0, me queda acá, por x, pero x voy a poner x sub 0 menos x sub 2 más a sub 2, hagámoslo acá, a sub 2 por x, pero en vez de x voy a poner x sub 0 menos x sub 0, y esto multiplicado por x sub 0 menos x sub 1. Observamos lo siguiente. Observamos que este se cancela. Aquí nos da 0. Lógicamente que todo esto se cancela. Y aquí también nos da 0. Todo eso se cancela. Entonces nos queda. Entonces esto implica que ya el f de x sub 0 va a ser igual únicamente a sub 0 que multiplica a x sub 0 menos x sub 1 por x sub 0 menos x sub 2. De aquí resulta entonces que si despejamos a sub 0, ya despejando a sub 0, eso va a ser igual a que escribamos en el numerador f de x sub 0 dividido x sub 0 menos x sub 1 por x sub 0 menos x sub 2. Este viene a ser ya el resultado para calcular el a sub 0. Pasaríamos a calcular entonces el a sub 1. Entonces, para calcular el a sub 1 tendríamos que hacer x. Para calcular a sub 1 hacemos en el polinomio, hacemos x igual a x sub 1. Entonces nos queda así:
Ya en el polinomio nos quedaría de la siguiente manera, que el f de x sub 1 va a ser igual. Entonces nos vamos a remontar al polinomio. Acuérdense que el polinomio es este que está acá. Este es el polinomio. Aquí vamos a sustituir. Ahora vamos a sustituir, en vez de x voy a poner x sub 1. Entonces nos quedaría f de x1 igual a sub 0 que multiplica a x sub a sub 0 que multiplica a x, pero en vez de x voy a poner x sub 1. Entonces queda x sub 1 menos x sub 1 por x, pero aquí voy a poner x1 menos x2 más a sub 1 que multiplica a x, pero aquí voy a poner x sub 1 menos x sub 0 por x, pero aquí voy a poner x1 menos x2 más, sigamos acá, más el a sub 2 por x, pero en vez de x voy a poner x sub 1 menos x sub 0 por x, pero aquí voy a poner x1 menos x1. Entonces se fijan ustedes que este que está acá, esto que está acá me da 0, por tanto se cancela toda esta expresión. Esto que está acá, perdón, esto que está acá da 0, esto no es. Por tanto, entonces esto se cancela, ¿verdad? Y también podemos decir que se cancela este de aquí, porque este con este da 0. Entonces todo esto se cancela. Bien, entonces ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que el f de x1, eso va a ser igual, solo va a ser igual a sub 1 que multiplica a x sub 1 menos x sub 0 por x sub 1 menos x sub 2. Y aquí resulta entonces que despejando a sub 1, pues a sub 1 va a ser igual, a f de x1 dividido x sub 1 menos x sub 0 por x sub 1 menos x sub 2. Ahí tenemos el segundo coeficiente, en este caso el a sub 1. Pasaríamos entonces ahora a calcular el a sub 2. Entonces vamos a pasar a calcular el a sub 2. Tengan en mente el polinomio donde vamos a sustituir. Pues ahora pasaríamos a trabajar con el a sub 2. Entonces para calcular el a sub 2, entonces vamos a hacer la sustitución x igual a x sub 2. Entonces si hacemos eso, vamos a sustituir en el polinomio. Acuérdense que el polinomio es f de x, entonces en vez de f de x voy a poner f de x2 igual a sub 0 multiplicado por x menos x1, pero en vez de x pongo x2. Estoy sustituyendo en el polinomio para que ustedes lo verifiquen, por x menos x sub 2, en vez de x pongo x sub 2 menos x sub 2 más a sub 1 por x, pero en vez de x pongo x sub 2 menos x sub 0 por x, pero en vez de x pongo x sub 2 menos x sub 2 más, aquí tenemos más el a sub 2 que sería por x, pero en vez de x pongo x sub 2 menos x sub 0 por x, que pondríamos el x sub 2 menos el x sub 1. ¿Qué es lo que se nos cancela? Fíjense bien, se nos cancela esta expresión de aquí para acá da 0 y esta expresión de aquí para acá también da 0. Quiere decir que eso nos va a cancelar toda esta expresión y se cancela toda esta expresión. ¿Qué es lo que nos queda nada más? Nos queda que el f de x sub 2, eso va a ser igual, solamente nos va a ser igual a sub 2 que multiplica a x sub 2 menos x sub 0 por x sub 2
menos x sub 1. Y aquí resulta entonces que despejando a sub 2, pues a sub 2 va a ser igual a f de x sub 2 dividido x sub 2 menos x sub 0 por x sub 2 menos x sub 1. Y ahí prácticamente hemos calculado los tres coeficientes. Entonces aquí tendríamos ya el resultado final, ¿no? De que cómo es que se encuentran los tres coeficientes, a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Y con esto pues prácticamente hemos finalizado la manera como se va a calcular este polinomio de interpolación de Lagrange, interpolación cuadrática de Lagrange. Gracias por su atención, ¿verdad? Esperando que lo hayan comprendido y nos vemos en el próximo video.